Le doy la palabra entonces a mi colega Rodovaldo Isasi, que creo que es el que hace la presentación del espacio que nos toca ahora. El doctor Martínez le va a acompañar. Buenos días a todos. Nos complace anunciar la presentación del libro Geopolítica de... Allá. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, quisiera saber, como la participación de recién, quisiera saber cuántos minutos tengo para exponer. 10 minutos. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Claudia y a Lourdes por la invitación. No pude estar presencialmente, pero quizás sea en otra oportunidad. Es un gusto muy grande para mí estar, aunque sea virtualmente, con la Universidad de La Habana. Justamente estoy trabajando ahora sobre algunas cuestiones de las relaciones entre Cuba, Nicaragua y Palestina, sobre un artículo, pero hoy vengo a presentar este libro que salió hace 2 meses, que es Geopolítica del genocidio en Gaza, que tiene el prólogo de Vijay Prashad, historiadora a quien seguramente ustedes conocen, porque ha participado ahí. Bueno, tiene una gran trayectoria y con él veníamos trabajando en la elaboración de las ideas para este libro, que trata de explicar más que nada todo lo que es el contexto mundial, geoeconómico actual, tratando de hacer un relevamiento simplemente desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, es decir, 1945, con varios procesos concomitantes a nivel mundial para entender cuáles son las clavijas, cuáles son las claves interpretativas que se mueven detrás y al mismo tiempo en simultáneo con lo que está sucediendo actualmente en Gaza, en Palestina, en el centro de Afroeurasia, pero que tiene relación, como trato de exponer ya en el título, con la geopolítica mundial. Es decir, que la interpretación que traté de plasmar ahí es una situación a nivel mundial, geopolítica, que está totalmente entrelazada desde lo que sucede en el Caribe y Venezuela en particular, pero también Cuba, hasta pasar por el Sahel en África, lo que sucede en la OTAN, entre la OTAN en Europa del Este, Ucrania y Rusia, y también lo que repercute entre Israel con todos los ejes abiertos que tiene y frentes abiertos que tiene en esa región, comandado por Estados Unidos de Norteamérica, donde al mismo tiempo que comete ese genocidio en Gaza, también trata de doblegar la resistencia de Hezbollah en el Líbano, la presencia iraní también, en los enfrentamientos que tuvo directos con Irán, pero en la tensión permanente que se juega en esa zona, con los demás países de la región también como fuerzas de resistencia en Irak, en lo que sucede en Siria con el cambio de gobierno más reciente, pero que lo que viene sucediendo también hace tiempo, y involucrando también el caso de Yemen. La intención entonces ahí es hacer un relevamiento en 3 tiempos y en 3 espacios posibles. Digamos que la mirada espacial que trato de desplegar en el libro tiene que ver con una mirada mundial. Para resumirlo en estos minutos, tiene que ver con lo energético, es decir, el petróleo y el gas, y al mismo tiempo la narrativa que de esto se despliega, porque me parece que el Centro de Afroeurasia funciona como una de las principales palancas desde las que dominar el mundo. Si bien Halford McIntyre dice que la principal palanca o el lugar, el corazón del mundo en Eurasia es el Heartland, que es el bajo vientre de lo que hoy es Rusia y previamente fue la Unión Soviética,
lo que me parece a mí es que el lugar principal es el centro de Afroeurasia o Asia Occidental, o también denominado de manera colonial Medio Oriente, que significa que desde ahí, al controlar esos países, y voy a recurrir para esto a Gramsci con la teoría de la fuerza y el consentimiento, es decir, el control de la hegemonía mundial parte a través de controlar esta región. ¿Por qué esta región? Primero porque está en esa zona neurálgica y central. Lo vemos en la ampliación del BRICS, que también tiene una implicancia superlativa para mí, para lo que pasa en el genocidio en Gaza, porque hay un control de pasos geoestratégicos como el estrecho de Bab el-Mandeb, el estrecho de Hormuz, el canal de Suez, los estrechos de turcos del Bósforo y el Dardanelos, y esos lugares de paso de los hidrocarburos, del gas, de las mercancías, es un lugar clave a nivel mundial, donde se conecta Europa con el sudeste asiático, pero también con lo que es el Océano Índico y con lo que es África. Entonces, lo que sucede en los tres espacios que decía es que dentro del sistema mundial, después trato de hacer foco en lo que es el conflicto regional, donde están inmiscuidas todas las potencias mundiales, porque no solo las que necesitan el gas y el petróleo, como puede ser el caso de China o Europa, que son dependientes de esos recursos energéticos, sino también de Estados Unidos por querer controlar ese flujo hacia sus potencias aliadas o rivales en el aspecto geopolítico. Y es así que después tenemos una cuestión más específica de lo que sucede entre Palestina e Israel, pero con el fondo de esta cuestión que es lo habitual, que es el enemigo declarado iraní y el próximo objetivo de la fuerza militar israelí sostenida por Estados Unidos y por el occidente colectivo en general. Creo que el libro, si bien lo terminé hace unos meses, lo que trato de mostrar es cuestiones estructurales para entender lo que sucede actualmente y cuestiones coyunturales, pero lo que se va agregando se entiende en esa lógica tripartita espacial, es decir, mundial, regional y específica, así como también temporal, porque yo lo que planteo ahí es que estamos llegando a un triple final, el final de 5 siglos, para algunos son menos, pero 5 siglos del despliegue y la expansión del occidente colectivo, del imperialismo occidental sobre el mundo. Ese es uno de los finales que se está viendo por lo menos desde 2022, desde febrero, desde el 24 de febrero de 2022, el 7 de octubre de 2023 y el 13 de junio de 2025, cuando Irán también logra bombardear Tel Aviv. Y lo mismo sucede con otro final al que se está llegando, que es la supremacía estadounidense que se desplegó a partir de 1945, que está entrando en crisis, en un declive hegemónico relativo, donde está perdiendo cada vez más posiciones. Y el último final que me parece es del proceso que surge o que comienza cuando se disuelve la Unión Soviética. Hay un retroceso ideológico y espacial en ese aspecto, y también hay un avasallamiento de Estados Unidos hacia un mundo unipolar que se ve bien en la invasión de Irak de 1991, y ese proceso también está ahora cerrándose. Como lo estamos viendo, no puedo afirmar que ya esté terminado ese dominio occidental, pero sí está puesto en discusión, en debate. Hay otros actores sentados a esa misma mesa, desde la coalición, podríamos decir, o desde la relación, alianza China-Rusia, que comienza en el 96 y se consolida en el 2001 con la Organización de Cooperación de Shanghái, y en el 2008-2009 con la creación de los BRICS, liderando, digamos, otra forma de entender la geopolítica. Y esa confrontación, uno de los lugares y de los ejes de tensión que tiene a nivel mundial, se da de manera caliente en esta región de centro de Afroeurasia. Otra se da, como bien sabemos, y sigue sucediendo entre
Rusia, Ucrania, la OTAN, Europa Occidental y Estados Unidos como actores intervinientes en diferentes maneras. Entonces, todo eso está en el escenario en donde transcurre este genocidio que está ocurriendo frente a los ojos de todo el mundo en Gaza, y la intención del libro es tener una parte que explique esto a nivel mundial y regional y cómo esto pasa en particular con los palestinos como protagonistas en la resistencia, en los grupos de resistencia, así como otras poblaciones de esa región del mundo, pero entendiendo que esa lógica tiene que ver con el papel de Estados Unidos en esa región, que por un momento trató de ocupar el espacio dejado primero en el retroceso soviético en la región, y ya a partir de la crisis capitalista del 2008 ya se ve otro papel de China y Rusia sobre todo, pero también de actores que creo que van a ser muy relevantes, que son los actores o emergentes o potencias de segundo orden, como Turquía, Irán, Arabia Saudita, India, Pakistán mismo, Indonesia, y todos los que se van involucrando al BRICS. Para cerrar y respetar estos 10 minutos que agradezco mucho por esta presentación, un mapa que surgió en estos días pinta muy en claro todo lo que se trató de reorganizar y realinear en Medio Oriente, que es cuáles son los países que aceptarían el plan de Trump, que son Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos. Todos los países que no fueron invadidos y bombardeados desde 1991, hace 34 años a esta parte, son los que apoyarían el plan de paz de Trump, que no es casual que el gobierno y el país más militarista de la historia humana esté haciendo un plan de paz con otro gobierno ultramilitarista como el israelí, sin invitar ni a los rusos, ni a los chinos, ni a los palestinos, ni a ninguno de la región. Y ese mapa de esos países que aceptan eso se contrasta con Irán, Irak, Siria, Yemen, Líbano, Palestina, Libia, Afganistán, Irak, que fueron los países bombardeados hasta el momento, e Irán es el que está en la mira de esa región. Y en síntesis trato de explicar por qué esa región tiene ese nivel de conflictividad relacionada entre gas, petróleo, posición geoestratégica, importancia a nivel mundial, y cómo eso deriva en guerras, revoluciones y escalada de conflictos que tienen también a los lugareños, pero también a las potencias mundiales involucradas. Así que muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por la presentación de su libro. Estaremos pendientes entonces de su lectura.